Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas. No lo dijo la presentadora, pero yo voy a intentar decir algunas cosas antes de comenzar. Yo voy a hablar desde una perspectiva bastante concreta, bastante particular. Soy sindicalista ante todo, soy profesor, pero entiendo que mi invitación a este foro se hace en mi condición de sindicalista. Y desde esa condición voy a hablar. Y por lo tanto me parece tremendamente importante que desde el mundo del trabajo, los trabajadores, ese sujeto tan peculiar, tan particular, tan desprovisto hoy, pueda también hablar. No pretendo con eso ser tan arrogante y decir que voy a hablar en nombre de todos los trabajadores. Sí, hay un sector que durante un periodo de tiempo en este país viene jugando un rol importante. No quiero dimensionarlo porque el sindicalismo está viviendo una crisis que no es solamente nacional, mucho más complejo el tema, pero quiero decir eso como primera cuestión. Entonces mi intervención va a estar dividida en dos partes. En primer lugar, el trabajo y su desarrollo. Esa es la primera parte. Voy a decir varias cosas que quizás a algunos les incomode, les moleste, pero además también tenemos algunos historiadores, y qué más destacado historiador que Sergio Grez, por lo tanto quizás lo que diga yo no va a ser de su agrado y no tengo rigor del historiador, no soy historiador. Exacto. Y en segundo lugar, después del café, le dije a la compañera pretendo circunscribir la intervención al tema de la reforma, algo de la coyuntura que me interesa mucho. La reforma que está hoy en curso, porque es necesario, creo yo, que todos los participantes de este foro, de esta escuela, estén al tanto de los aspectos controvertidos. Y ese tema lo quiero vincular al tema de la Constitución. O sea, la segunda parte va a estar vinculada a otras críticas. ¿Y por qué digo eso? Porque todos escuchamos que los empresarios están contra la reforma, los sindicalistas autónomos también estamos en contra, solamente la CUT a favor de la reforma. Entonces la gente con legítimo sentido se puede preguntar, bueno, si los empresarios están en contra y los sindicalistas en contra, debe ser buena. Un razonamiento axiológico. Y entonces quiero explicar el tema de la reforma, porque creo que todos debiéramos estar al final de esta escuela también empoderados sobre un tema que es parte de la política. Bueno, dicho eso, parto entonces en información. Bueno, quiero contextualizar el tema del trabajo, particularmente con el tema de la Constitución. Hasta 1973, el trabajo como actividad humana estaba protegido como derecho fundamental. Aquí el auditorio es mayoritariamente maduro, ¿sí? Maduro, tiene algunos años de experiencia, adultos, pero es importante que los adultos más jóvenes comprendan que la historia no nació hace poco. Bueno, hasta 73 ciertos derechos estaban considerados como derechos fundamentales. Y esto es relevante porque hace toda la discusión de la segunda parte con los derechos fundamentales de institucionalidad jurídica que resguarda estos derechos. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales están definidos y aceptados por casi todos los aspectos jurídicos como aquellos derechos inalienables del sujeto. Son aquellos derechos irrenunciables. Son aquellos derechos que hacen que la persona sea lo que es y no sea lo que no es. Que parezca casi esta vieja discusión de Heráclito con Parménides, filosófica de los albores, es eso. Es decir, el derecho fundamental es un derecho inalienable que hace que la persona sea humana. Sin esos derechos, desprovisto de esos derechos, deja de ser persona. Y aquí, casi aristotélicamente, deja de ser persona humana. Y cuando decimos persona humana, provista de derechos que puede ejercitar en un ambiente determinado, en un contexto determinado. No en la intimidad del ser, no en la intimidad individual del sujeto, no. Estos derechos se ejercen con otros. Y por eso es tan relevante, porque se ejercen en un espacio determinado, en la polis, en la ciudad, en el Estado, en la sociedad. Y es por eso que el derecho fundamental, a juicio nuestro, es determinante en el análisis del trabajo. Y digo, hasta el año 73, estos derechos estaban consagrados como fundamentales, con rango constitucional, es decir, el trabajo como un derecho irrenunciable, porque se entendía que el trabajo era un derecho, cosa que la Constitución posterior del 80
le quitó ese rango, le quitó esa preeminencia sobre otros derechos y la ubicó como un tema que ya todos saben, la libertad del trabajo, la libertad del emprendimiento, otras categorías conceptuales que empezaron a esconder los sustantivos de esta propuesta. Igual como ocurrió con la salud, con la previsión y otras tantas, con la educación fundamentalmente. Bueno, pero ¿por qué este derecho estaba protegido? ¿Y por qué hay que decir que es un derecho? Al punto que todas las legislaciones, y particularmente la chilena, los más añosos recordarán, hasta el 73 era muy difícil despedir a un trabajador. Incluso en aquellas empresas donde se producía un despido de más de 8 trabajadores había que tener autorización de un comité integrado por representantes del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por los representantes del sindicato y de la empresa, y había que argumentar una cantidad importante de fundamentos para poder prescindir de un grupo importante de trabajadores, 8. Hoy día se pueden echar 1000 en una empresa y no hay absolutamente nadie que se sorprenda. Bueno, pero ¿por qué esta condición de protección al trabajo y al trabajador, que era el portador de esa institución llamada trabajo? Porque el trabajo se entendía como un derecho fundamental. Entonces, cuando se provocaba el despido, lo que se conculcaba era un derecho fundamental y en consecuencia el Estado tenía que indemnizarlo. Por eso existe el concepto de indemnización, que hoy día coherentemente los monetaristas, coherentemente, quieren eliminar porque no se justifica. Y en realidad coherentemente tiene sentido lo que plantean. Cuando el trabajo dejó de ser un derecho, ¿cuál es la razón de indemnizar? Es coherente lo que plantean ellos. Porque la indemnización significaba resarcir un daño, reparar un daño. Eso significa indemnizar, reparar económicamente un daño que se producía. Pero ¿por qué se entendía que era un daño el trabajo? Porque al desproteger, al desproveer a ese sujeto de trabajo, en la sociedad capitalista se entendía que este trabajador, esta persona, dejaba de ser persona porque perdía un derecho fundamental, el derecho al trabajo. Y por lo tanto la sociedad tenía que concurrir con recursos a indemnizarlo. Eso se acabó. El 78, a fines del 78, y con la implementación del código del plan laboral del 79, se eliminó. Derechamente se eliminó. Hubieron 3 decretos ley, el 2200, 2758 y 2756, que fueron los que dieron ordenamiento a este decreto ley que generó el ordenamiento jurídico de los trabajadores del 78 hasta hoy. Hasta ahora. Después se plasmó en un código del trabajo, pero los principios sobre los cuales se construyó esta concepción de la relación del trabajo-capital están plenamente vigentes. Plenamente vigentes. Por eso, incluso quiero decir esto provocativamente para quienes crean que no es así, que la indemnización hoy día no se justifica en el modelo de estructura que tiene el ordenamiento jurídico chileno. No se justifica porque hoy día el trabajo no es un derecho. No es un derecho. Entonces, como gerente es razonable decir, pero ¿por qué tengo que indemnizar? Por eso tiene un tope además en Chile. Bueno, pero ¿por qué estuvo protegido? ¿Desde cuándo? ¿En qué contexto histórico? ¿Y en qué tipo de sociedad? Y eso es lo que quiero referirme brevemente. Quiero decir algunas cosas que son parte de la historia, pero creo que hay que rememorarlas. Son obvias a veces, pero como son obvias se olvidan, ¿no? Y lo que se olvida no sirve, porque finalmente nos vamos desprendiendo de lo que nos da sustancia, ¿no? Esa cosa que tiene sentido. Bueno, el trabajo como fuerza productiva aparece como un producto del capitalismo, ¿no? Especialmente en la mitad quizás del siglo XVIII, por ahí, revolución industrial, ¿no? Es decir, el trabajo surge de las relaciones de producción que son una peculiaridad de la actual sociedad burguesa. Y digo esto, y desgraciadamente no está Carlos Pérez, que en este tema siempre hemos sido bastante polemistas en esta materia, porque Carlos Pérez introduce un análisis que es muy importante respecto de este nuevo sujeto de la sociedad postfordista, que no sabemos en realidad en qué etapa nos encontramos. Bueno, pero nosotros los que estamos acá somos herederos de ese proceso histórico de la revolución industrial. No somos herederos o continuadores del siervo de la gleba, no tenemos absolutamente nada que ver con ese trabajador, no era trabajador, ese siervo de la gleba es la sociedad organizada totalmente. Sin embargo, este nuevo trabajador a la época de la modernidad resultaría imposible si no se consigue en un desenvolvimiento propio los resultados del trabajo.
porque es la capacidad humana de transformar la naturaleza que en un momento histórico determinó su evolución y creó las condiciones que permitieron, y por eso quiero ser muy rápido en esto, en primer lugar la acumulación original del capital. No se podría concebir esta forma de organización, este sujeto nuevo, desprovisto hoy de derechos, pero provistos de derechos en la etapa anterior al 73. Por eso quiero hacer un corte ahí. Provisto de derechos y hoy día desprovisto. Pero provisto de derechos en este tipo de sociedad. Primero permitió la acumulación original del capital y luego el desarrollo de la industria, la configuración de los mercados con la extensión y los requerimientos de la circulación a escala nacional e internacional. Esto parece, y como decía al comienzo, obvio, pero no es tan obvio, porque se nos olvida, especialmente los que estamos acá, los maños, insisto, que tenemos ya casi 40 años de formas de organización del trabajo distintas, sujetas a un ordenamiento filosófico y conceptual, dominado determinantemente por las concepciones monetaristas. Es evidente que se nos empiezan a olvidar ciertas cosas. Y la mirada empieza a tener una distancia en el tiempo que es mucho más larga y por lo tanto, como es complejo significar esa realidad, se nos tiende a olvidar y nos parece una abstracción. Entonces ese análisis queda sujeto solamente al campo de lo académico, al campo del intelectual, al campo del sujeto que investiga, pero no al trabajador común y corriente, no a nosotros. Cuando digo a nosotros no estoy excluyendo, por supuesto, a ningún intelectual ni a ningún académico. Estoy tratando de explicar que hay una dicotomía, una separación muchas veces entre quien mira la realidad desde una mirada académica e historicista respecto del que la mira como protagonista de esa realidad. Y ese es el gran problema, la gran diferencia. Y es por eso quizás que el sindicalismo chileno es tan precario, es tan enano para mirar y comprender los nuevos fenómenos de esta realidad en la cual se organiza el mundo del trabajo y por lo tanto le resulta mucho más complejo intervenir, al punto que lo conversaba antes de comenzar esta charla con Sergio, el reflejo de la presidenta de la CUT es ir a conversar ayer con la ministra del Trabajo y el subsecretario del Trabajo para tocar el caso del asesinato de un trabajador. O sea, independiente de los juicios que podamos tener respecto de la condición de esta dirigente sindical y del rol que puede ejercer en eso, está el tema del reflejo. O sea, un burócrata sindical de la misma composición ideológica de ella, en franca descomposición y putrefacción, en Europa habría llamado a una huelga general. En Grecia, en Portugal, llaman a una huelga general. ¿En Argentina? No, Argentina es un paréntesis, yo conozco bien la realidad argentina. Estamos hablando del sindicalismo que ha sido protagonista en estos últimos años y que comete traición tras traición. En Portugal, caso concreto. Pero aquí la reacción es juntarse entre cuatro paredes. Eso es expresión de que el relato que se construye se hace sobre imaginario inventado o extraídos de textos de analistas que lo hacen totalmente desvinculado de la realidad. Y de allí la importancia para nosotros que la incorporación de conocimiento respecto de esta materia sea además también elaborada y construida sobre la base de reflexiones que hace la gente del mundo del trabajo real. Para decirlo científicamente, la construcción de epistemología no es patrimonio de los académicos. Por lo menos yo así lo creo. La construcción de epistemología, del conocimiento, surge fundamentalmente de la praxis, de la práctica, de la empiria, en colaboración, por cierto, del conocimiento teórico, que es flujo de un proceso dialéctico, no es mecánico ni operativo, pero no surge de la estratosfera. Y eso exige entonces un análisis mucho más descarnado. Bueno, volviendo al tema, el trabajo que implicó que el hombre, que el ser humano, y voy a hablar del hombre, no voy a ser genérico, decir el hombre y la mujer, porque sería un absurdo en esta primera fase. Hasta el 73 es totalmente correcto hablar del hombre, porque la mujer estaba desplazada, todavía no incorporamos este lenguaje. Entonces el hombre, el trabajo posibilitó al hombre adecuar su entorno y sus necesidades, lo que en definitiva le significó mejorar su propia condición humana. Es decir, en palabras de Engels, el trabajo es el que crea al hombre. No es el hombre el que
creo que es la consecuencia del trabajo lo que fue permitiendo el desarrollo, y no me voy a referir a aspectos de la naturaleza propia del desarrollo del cerebro, de la mano, que quizás muchos acá han leído a propósito de la naturaleza del desarrollo humano, pero no cabe duda, y por lo menos yo me inscribo dentro de esos sindicalistas que creen que el trabajo es fundamental en el desarrollo del hombre, pero no es cualquier trabajo, es el trabajo en vinculación con la naturaleza. El capitalismo generó un poder social que le dio al trabajo una dinámica propia. Y en el mundo capitalista ese modo de producción hizo que ese rendimiento en esta relación del trabajo con la naturaleza fuera cada vez más creciente. Fue la clave misma de la existencia, pero además permitió en el desarrollo del capitalismo en la primera fase, si hay que ubicar una época, mitad del siglo XVIII en adelante, pero particularmente en el siglo XX o siglo XX, en los albores del siglo XX o fines del siglo XIX, un proceso continuo y creciente de desarrollo de las fuerzas productivas, que permitió al hombre abarcar de manera creciente espacios importantes que a la vez le fueron configurando ciertos derechos. Es decir, todo el ordenamiento jurídico que partí desarrollando al comienzo acerca de los derechos fundamentales no fueron dádivas del Estado, no fueron dádivas del sistema capitalista, sino que fueron consecuencia de las conquistas que el hombre, particularmente el trabajador, iba logrando en su propio desarrollo. El capitalismo se constituye como tal haciendo de la potencia del trabajo, una configuración societal específica, creando una nueva clase. Y esta es la clase trabajadora, la clase obrera, es decir, de Marx. Y esta clase separada, y esto es lo más importante, que es lo que me va a permitir la segunda parte de la reflexión, separada totalmente de las condiciones e instrumentos de su propio trabajo, que solo pueden existir vendiendo su capacidad de trabajar, es decir, lo que conocemos como su capacidad humana, su fuerza de trabajo. Sin embargo, el interrogante que surge hoy es que a diferencia de lo que Marx, o quizás a diferencia de lo que nosotros vimos hasta Marx cuando le decía que el gran problema del trabajador era que el precio, entendiendo como mercancía la venta de su trabajo, iba a ser cada vez más precario, cosa que ocurre, el dilema que tenemos hoy día que ya está ocurriendo con un número importantísimo de habitantes del planeta, no tienen a quién venderle su fuerza de trabajo. Esa es la paradoja más grande. Según algunos estudios franceses hay más de 1.700 desempleados estructurales, es decir, que nunca más van a tener trabajo, 1.700 millones. Entonces, lo que ocurre es que los trabajadores portadores de fuerza de trabajo van a golpear las industrias diciendo cómpreme la fuerza de trabajo. No, no la quiero comprar. No quiero comprarla, no la necesito. Ese es el dilema de una sociedad putrefacta que se descompone día a día y que exige y obliga a quienes nos reivindicamos de distintas concepciones, particularmente humanistas, a tener que redoblar nuestros esfuerzos por transformar esto. No creer que por el hecho de que las perspectivas históricas hacen que el sistema y la sociedad capitalista colapse, va a venir como contrapartida entonces un mejoramiento de las condiciones del hombre y de la mujer. Graso horror. El desplazamiento de la fuerza productiva, la destrucción de fuerzas productivas hace que aumente la monopolización, aumente los oligopolios, aumente la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de grandes masas que no tienen, curiosa y extrañamente, que comer en varias partes del mundo. Entonces, el trabajador, portador de sujeto, lo hacen tanto trabajador individual, sujeto de derechos, pero también como sujeto colectivo de derechos, como sindicato. Sujeto colectivo de derechos que en los últimos años, y particularmente en el caso chileno en los últimos 40 años, ha perdido esa condición de sujeto colectivo de derechos. Entonces nuestro vocabulario, cuando intentamos descifrar o significar el sindicato, tendemos justamente a ir a lo más elemental, a lo accesorio, a los atributos de la organización y no a lo esencial, que es justamente la condición de portadora de derechos, de sujeto colectivo de derechos. Y es un tema que quiero subrayar. Cuando decimos que el trabajador, y especialmente en la época moderna, el trabajador y el trabajo son
fundamentalmente la fuerza y la fuente de toda riqueza, es porque queremos reivindicar ese papel fundamental y distinguirlo, y especialmente en este foro de la Asamblea Constituyente, en este foro, es importante que defendamos también la idea de que el trabajo es el que genera riqueza, porque suele decirse, porque los medios lo tienen instalado, que es el capital el que genera trabajo, y lo escuchamos a diario. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empleo y no hay trabajo. Entonces la pequeña, la mediana y la gran empresa dicen, bueno, si nos joden mucho con la reforma, nos vamos a dar trabajo. Y este es un contrabando, porque quien da trabajo son los seres humanos. No es quien pueda dar trabajo. Ellos compran trabajo. Y este conflicto que parece tan elemental, tan vital, no es tan elemental y no es tan vital en la concepción y en el entendimiento de la gente más joven, porque ha hecho carne a propósito de un discurso que se ha instalado con mucha fuerza. Entonces la gente termina creyendo que el inversionista, el capitalista, es el que da trabajo, y eso está configurado incluso, y aquí entro en una materia, institucionalmente. La Constitución reconoce de alguna forma ese derecho a la inversión del capital, todo aquel que lo protege con rango constitucional, el derecho a la propiedad. A diferencia de la Constitución alemana, que consagra que el trabajo justamente es propiedad del trabajador, del portador de generación de riqueza. Y esto no es baladí, estimados compañeros y compañeras, esto es sustantivo, juicio nuestro. En la historia anterior, el trabajo ni siquiera era concebido en la antigüedad, en el medioevo, pero particularmente en la antigüedad de la sociedad griega, no era ni siquiera concebido como algo propio de la actividad humana, es decir, como un atributo específico de la acción del hombre. No se identificaba la riqueza con el trabajo en ningún sentido. De hecho, y en esto podrán corroborar que son historiadores, en la sociedad ateniense no existía la palabra trabajador. Incluso el trabajo era mirado con desdén. El trabajo manual específicamente, por Aristóteles, anécdota de Platón igual. El trabajador era el esclavo. Y el esclavo, sabemos que la sociedad ateniense no era persona, era esclavo. Entonces, más bien existía una cosmovisión organicista, casi sexual. Recuerden esa famosa frase, la tierra concibe por el sol y de él queda preñada, esa famosa frase de la antigüedad. Es decir, la naturaleza por sí generaba riqueza. En la antigua Grecia, insisto, no hay referencia al trabajador, más bien la riqueza está concebida como un don. Y los más añosos recordarán que nuestros padres siempre decían que era un don de la naturaleza, casi la riqueza existente. Mientras el hombre no interviniera con trabajo humano, todo lo que la naturaleza tiene no nos sirve. Todo, salvo, por supuesto, el aire y el agua. El agua, entre comillas. Salvo el agua. Nada de lo que observemos en la naturaleza, pero absolutamente nada de lo que observemos en la naturaleza, si no es por la mediación que hace el hombre con su fuerza humana, con su trabajo, puede ser riqueza. En consecuencia, el trabajo tiene una primacía general importantísima de primer orden, y creo que eso es lo que yo pretendo revelar en esta pequeña exposición, que el trabajo es lo fundamental, especialmente en la sociedad capitalista. Sin trabajo humano, insisto, humano, es imposible el desarrollo de lo que el capitalismo tuvo en la primera etapa, que fue el desarrollo en este modo de producción capitalista de las fuerzas productivas. Hoy día, lo voy a explicar en la segunda parte, son fuerzas destructivas de la humanidad. No hay fuerzas productivas, no hay desarrollo de las fuerzas productivas, al contrario. Hay destrucción permanente por consecuencia de la incorporación tecnológica, que usted también lo voy a desarrollar. Bueno, en este contexto histórico, entonces, es decir, en la sociedad capitalista actual es donde debemos situar el análisis de este trabajador moderno. Y cuando digo este trabajador moderno, me estoy refiriendo a este trabajador heredero de esta nueva forma de organización del capitalismo, y particularmente de la revolución industrial. Con esto no estoy diciendo, y quiero dejarlo claro, no estoy diciendo que estemos en una sociedad industrial. Esta sociedad concebida por la primera división o la gran división del trabajo de Taylor y posteriormente esta organización fordista del trabajo. Esa etapa que conocimos casi todos los que estamos acá, de grandes empresas, los trabajadores
viviendo casi hasta el fin de sus días en la fábrica. Un tiempo moderno Chaplin. Esa época, no me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriéndome a un contexto importante, un contexto histórico de la sociedad capitalista. Sin embargo, insisto, no podemos contentarnos con ello, es insuficiente. Hay que intentar comprender el estadio del desarrollo actual de las fuerzas productivas y cómo nos hallamos como trabajadores. Lo que dije al comienzo, el no hacerlo puede llevarnos a equívocos importantes. Caracterizamos y gran parte de la lucha del mundo del trabajo, que a juicio mío es la más importante, es la más sustantiva, mientras tengamos grandes movilizaciones en los actores sociales, pero no entre los trabajadores de los sectores productivos importantes de este país, los cambios van a ser mucho más difíciles, mucho más complejos. Y lo digo con algún grado de conocimiento. Entraron los marítimos portuarios, los portuarios completamente paralizaron y tuvo que intervenir una ministra de Estado. Usted tuvo que viajar al norte, reunirse con los sindicatos y llegar a un acuerdo. Si en este país parara el sistema financiero, se produciría un colapso en menos de 24 horas porque se produce una cesación de pago. Es decir, la fuerza del trabajo sigue siendo la determinante, queramos o no. Los estudiantes podrán parar y son importantes, pero no son lo determinante. Eso es lo que quiero señalar. Y por lo tanto, ese desafío de organizarnos con los estudiantes resulta todo importante. Pues bien, entonces en el largo proceso histórico, especialmente en el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron formas importantes que le dieron al trabajo derechos. Y por eso dije al comienzo que hasta el año 73 el trabajo tuvo un reconocimiento como derecho fundamental. Después del 73 esto colapsó con la tiranía, pero ese reconocimiento de derecho fundamental no fue una cosa, insisto, no fue una dádiva de los gobiernos, ni de los gobiernos más progresistas. Algunos creen que pero hay reservas, se lograron grandes avances, es cierto, en grandes materias, pero respecto a todas las conquistas del movimiento obrero fueron consecuencia de grandes luchas del movimiento obrero internacional y nacional. Toda la configuración jurídica que dio protección al mundo del trabajo, que nacieron por allá por los años 20, 24 concretamente, muchos decretos de protección al mundo del trabajo que después se configuraron en el Código del Trabajo del año 31 bajo la dictadura de Ibáñez, fueron consecuencias no de dádiva del tirano, sino que muy por el contrario. Extrañamente Chile tiene dos grandes códigos de trabajo en toda la historia, el del 31 con Ibáñez y el de los 80 con Pinochet. Una casualidad. La diferencia, por supuesto, es que el código del 31 fue un código que reconoció derechos y el código de Pinochet eliminó derechos. Fue un código reaccionario contra revolucionario. A diferencia, porque el Código del 31 dio respuesta a la demanda y al problema de la cuestión social, tenía que apagar el conflicto social y por lo tanto fue mucho más progresista, aunque también tuvo el intento de frenar la movilización social, pero dio muchos beneficios. Bueno, digo esto porque el desarrollo del movimiento sindical en esa época permitió grandes conquistas, que se manifestaron en las formas de organización y en la estructura jurídica que desarrolló esta legislación laboral y que se lo hizo sobre la base de principios esenciales. Fue una legislación laboral tutelar, es decir, prooperaria, que ponía como fundamento de su preocupación cautelar el interés del trabajador, de la parte más débil de la relación, a diferencia de lo que hizo la legislación laboral del Plan Laboral de Piñera, que fue una concepción civilista, es decir, dejar sujeto solamente a la autonomía y la libertad las relaciones de capital y trabajo, entendiendo o creyendo que el trabajador tenía las mismas condiciones para pactar derechos y condiciones de trabajo con el empleador. Y por lo tanto todos los derechos fundamentales fueron derechos que se relativizaron y por lo tanto fueron derechos que perdieron esa categoría y quedaron sujetos a la libre contratación de las partes y por lo tanto se perdieron. Perdimos una cantidad importante de derechos. Bueno, el de la indemnización al que hacía referencia fue castrado fuertemente, al punto que hoy día solamente se pagan hasta 11 meses de indemnización independiente de la antigüedad que tenga el trabajador. Eso es expresión de que la indemnización como institución que se había configurado en el Código del Trabajo como protectora para resarcir
o reparar un daño producido, dejó de tener sentido, ¿no? Dejó de tener sentido por la lógica en la cual se inscribe o se inscribió el Código de Trabajo. Esa es una etapa importante que generó una institucionalidad. Y aquí quiero hacer la primera ruptura, porque los chilenos tuvimos un golpe trágico el año 73 y muchas veces nos hemos quedado a veces con los aspectos más aparentes del conflicto del golpe de Estado, y quizás lo que ha faltado mucho a la izquierda chilena en especial es hacer más debate respecto de las causas originarias que tuvieron el golpe de Estado. Bueno, yo pertenezco a un grupo de compañeros que creemos, que nos hemos inscrito mucho tiempo atrás, de que el golpe de Estado fundamentalmente no fue un golpe contra los partidos políticos, no fue un golpe de Estado contra la izquierda en general, fue fundamentalmente un golpe de Estado contra la clase obrera, contra los trabajadores. Pero que para efectuar ese golpe de Estado tuvo que eliminar a los partidos, tuvo que masacrar gente, tuvo que torturar, que encarcelar, pero no era ese el sustantivo objetivo. El objetivo fundamental era frenar de una vez por todas las conquistas que la clase obrera en Chile había logrado y que estaba logrando, y que ponían en interdicción el dominio de una clase sobre la sociedad chilena. Y por lo tanto, mirado hoy día, después de 25 años de que llegó la pseudo-democracia, los partidos todos recuperaron lo que tenían hasta antes del 73, o casi todo, pero los trabajadores no han recuperado absolutamente nada. Nada. Todas las instituciones recuperaron. La CUT tiene tantos recursos, le han devuelto el Estado, a la central unitaria, una cantidad impresionante de recursos que ahí no saben dónde están. Pero a los trabajadores no se le ha reparado, no se le ha devuelto absolutamente nada de los derechos y de las conquistas que habían logrado hasta el año 73. Porque hay un elemento en la discusión que estamos haciendo en estos momentos con el tema de la reforma laboral y con algunos juristas, que en discusiones que han tenido algunos juristas, incluso con Ricardo Lago Escobar en la reforma anterior, han señalado que los empresarios en Chile están de acuerdo, por ejemplo, en que la reforma tributaria aumente en 1 o 2 puntos el gravamen que tienen que pagar como impuesto general a su riqueza. Están dispuestos los empresarios multimillonarios de este país, pero lo que no están dispuestos es a la reforma laboral. No están dispuestos a entregar poder, porque Luxi, Mate, con el 1 o 2% que aumentara su carga tributaria, son como 6 generaciones posteriores a las que él siempre va a tener un resentimiento económico, producto de la renta que genera. Pero lo que no están dispuestos, digo, insisto, es justamente a perder poder, porque el tema de la reforma laboral tiene otro tipo de implicancia. Implica reconocer al trabajo, en primer lugar, y esto no es baladí, lo voy a reiterar y subrayar cuántas veces se me... Implica reconocerle al trabajo y al portador de ese trabajo, al sujeto colectivo, ciertos derechos. Y al reconocer esos derechos, tiene que desconocer derechos que le son propios por esta Constitución, como el derecho, el sacrosanto derecho de propiedad, y como este contrabando ideológico que ha implicado reconocerle algo que no es de la realidad, reconocerle al capital la generación de riqueza, la generación de trabajo. Significaría echar abajo toda esta concepción sobre la cual se ha sustentado en estos últimos 40 años la forma de comprender las relaciones trabajo-capital. Y significaría echar abajo toda esta propuesta de la nueva mayoría, significaría golpear en lo más esencial al Partido Comunista y al Partido Socialista, que renunciaron a la defensa fundamental de la base doctrinaria que les dio sentido. Significaría renegar definitivamente a todas las concepciones marxistas de comprensión de la historia, a todas, pero a todas, absolutamente a todas. Pero no solamente a las marxistas. Significaría renunciar lisa y llanamente a todas las concepciones de la socialdemocracia más progresistas hasta los años 40 o 50 del siglo pasado. A todas. Porque significaría definitivamente aceptar que el capital tiene preeminencia sobre el trabajo. Entonces,
¿Cuál es la razón de existir de un partido como el Comunista y Socialista si Renovación Nacional tiene la misma tesis de Renovación Nacional? En ese escenario es mucho más coherente, mucho más coherente. Entonces aquí no estamos hablando de concepciones keynesianas de la economía social. Algunos de ellos están a la derecha de esto porque renunciaron a asignarle al trabajo el valor que se merece. Entonces por eso, insisto, para nosotros es determinante que el debate en la estrategia de una constituyente tiene que tener incorporado el fundamento esencial a juicio nuestro, que es el tema del trabajo. Restituirle al trabajo, en lugar de preponderancia en el debate político, significa, entre otras cosas, ni más ni menos reconocerle al trabajador o trabajadora, la condición de sujeto creador de riqueza. Y con esto estoy diciendo una cosa que es tremendamente importante, que es determinante para quebrar y producir el quiebre entre quienes hoy día, con un discurso demagogo, hablan de la Constitución. En esta misma sala, en esta misma institución, el Colegio de Profesores, ya sabemos la pugna que hay de quienes han capitulado totalmente a la defensa de la educación. Yo no me quise entender cómo el trabajo, incluso en la sociedad fordista, en la sociedad industrial, cómo los trabajadores, producto de sus grandes luchas, tuvieron un impacto directo en el desarrollo de la educación. La educación fundamentalmente, desde los años 20 en adelante, tuvo un componente que fue apoyado y contribuyó parte importante de la intelectualidad, especialmente en Estados Unidos, que era producto del desarrollo de las fuerzas productivas. John Dewey en Estados Unidos particularmente, toda la concepción curricular de la educación surge justamente en la sociedad industrial. Y este colegio de profesores, yo lo digo con fuerza porque fui miembro de este colegio de profesores, este colegio de profesores se ha negado sistemáticamente, porque esta es una estrategia cognitiva del Partido Comunista, de negar el debate sobre estos grandes aspectos porque hacen posible entonces la existencia de sujetos, de dirigentes sindicales, de dirigentes gremiales, que creen que la historia comenzó el 90, algunos que comenzó el 80. Eso es todo, cortar el vínculo a la historia, porque el golpe militar además tuvo, entre otras estrategias, despojar justamente a la clase obrera de su memoria histórica. Y por eso estos cursos para mí son tremendamente relevantes, porque permiten, y son un pretexto, la Constitución incluso sirve como un pretexto para que de distintas disciplinas del campo social, de las ciencias sociales, se puedan abordar con efectos polémicos el desarrollo de ciertas materias que yo espero que sean polémicas, porque el conocimiento surge justamente de la contrastación de distintas hipótesis o tesis que vamos levantando los trabajadores. Insisto que somos trabajadores de la educación, trabajadores del campo académico. Entonces hoy, cuando digo hoy estoy en este estadio 40 años hablando, digo, la división del trabajo que conocimos de los años 20 del siglo pasado, hoy día fue extremadamente radical, ya, varias etapas de la subdivisión del trabajo. Los trabajadores chilenos y los sindicalistas chilenos no logramos comprender, porque estábamos distraídos en los años 80 con la dictadura, con la tiranía, no logramos ver todos los procesos de transformación que tuvo el mundo, particularmente las transformaciones producto de las revoluciones científico-tecnológicas. Fueron cientos de revoluciones científico-tecnológicas. El descubrimiento del chip, el microchip. Ya nos dimos cuenta aprendiendo el televisor en los años 80 que se había acabado el televisor a tubo y pasó a transistor, y después el transistor con la instalación de los chips, pero nunca reparamos en discutir eso porque no teníamos tiempo. Tuvimos que dedicar parte de nuestro tiempo y espacio a la discusión de la sobrevivencia mucho, a la política y a la lucha contra la dictadura, contra el tirano. Entonces alguien compró un televisor, y recuerdo esa experiencia, que lo vendí y se prendió inmediatamente. Dije, qué raro, no hay que esperar que el tubo se caliente. Pero nadie, como el tiempo era escaso, nadie se preocupó de preguntarse qué fenómeno tan importante ocurrió, cuánta destrucción de fuerza productiva. Esa pregunta intelectiva, aristotélica, marxista nadie se la hizo, o sea, entender cuántas fuerzas productivas el mundo perdió respecto a este salto cualitativo en el desarrollo
de la ciencia y de la técnica del mundo del trabajo, nadie. Así como nadie se volvió a preguntar, y yo empecé a preguntarme, porque como era sindicalista, cuando entré al banco había 44 bancos en el año 77, hoy día hay 12 bancos, y 4 concentran el 68% del total de las colocaciones, es decir, el mercado, como se llama, el mercado financiero, 4 bancos lo concentran el 68%. Cuando yo entré hay 44 bancos. Los más añosos se recordarán el Curicó, el Talca, el Concepción, el Osorno, el Trabajo, los Higgins, el Santiago. Todos esos bancos aparecieron. Ya no hay hall, no están estos bancos grandes, porque el sistema financiero, el sistema bancario se fragmentó. Entonces, ¿cómo llegamos a descubrir nosotros el tema del impacto de la fragmentación en los chilenos? Por la empiria, por la experiencia concreta. A mí me tocó y le contaba a otro de los expositores que estuvo acá, Patricio Guzmán, que habló sobre las AFP. Trabajamos juntos con él. Y yo el año 89, Álvaro Sayé, que es el dueño de Corbanca, que era, en ese tiempo era un empleado común y corriente, fue a conversar, yo era presidente de la Federación del Banco Osorno. Tuvimos que hacer un encuentro, porque sepan ustedes que en el periodo de la dictadura, para vender un banco, los bancos que estaban intervenidos, uno de los vistos buenos tenía que haber los sindicatos. En la dictadura. Hoy día el sindicato se entera por el diario que se vendió el banco en el cual trabajaba. Esa es parte de la realidad. Bueno, pero ¿por qué esta anécdota es importante que ayuda a ilustrar? Porque Álvaro Sayé, el año 89, externalizó una parte del banco que era imposible para nosotros pensar que se podía estar. El canje de todo el banco lo externalizó, porque se conoce como los outsourcing, lo tercerizó. Nosotros dijimos, no puede ser esto porque está el secreto bancario. Pamplina, el secreto bancario no existe. El Chemical Bank, un banco gigante en Estados Unidos, tiene 5 funcionarios que son del banco, todos los demás lo tienen externalizado. No existe, ya no hay problema. Bueno, pero eso nos planteó ciertas interrogantes. La fragmentación del trabajo era brutal y nosotros los sindicalistas no estábamos preparados para entender y comprender las dificultades de lo que significaba esta nueva forma de organización del trabajo, que traía desafíos gigantescos de organización, porque jurídicamente, y aquí es donde está el tema central, jurídicamente la Constitución le resguarda, porque con este saco de derecho de propiedad, le resguarda a la unidad tributaria, es decir, al que es portador de un RUT, de una empresa, todos sus derechos. Lo que ocurría es que un banco que tenía 1000 o 2000 trabajadores se empezaba a fragmentar. Se fragmentaba en lo que ustedes deben haber escuchado, los multi-RUT, varios RUT, y por lo tanto eran empresas distintas. Y entonces este sujeto colectivo de derecho empezaba a perder asociados, pero no por voluntad del trabajador ni por voluntad del sindicato. Es decir, la forma de organización del trabajo hacía que se fragmentara y ese trabajador empezaba a trabajar en una empresa tercerizada con condiciones de mayor precariedad. Perdía beneficio. Entonces, la baja sustantiva de derechos económicos, laborales, no solamente económicos, se hacía por la vía de la fragmentación, una fragmentación total. ¿Quién perdía? El trabajador, en tanto sujeto de derechos, pero perdía también el usuario y el cliente, porque se encarecían los costos. ¿Cuántos de ustedes no han ido a un banco a pedir un saldo y ese saldo cuesta 1000 pesos? Una fotocopia cuesta 1300 pesos. Cuando yo trabajaba en un banco, una fotocopia era gratis, el saldo se lo daba uno automáticamente, y en ese tiempo no había computación, entonces uno tenía que ir al dictado, tanto el saldo, lo pasaban en un papel. Se incorporó tecnología en los bancos, se desplazó fuerza productiva, es decir, trabajadores, seres humanos, se les destruyó, se encarecieron los costos de las personas, de los usuarios, de los clientes, los que hacen posible la existencia de esta industria, y finalmente la sociedad vendió estas grandes empresas a las transnacionales y perdimos todos. Nadie ganó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el mito o este sofisma de que la inversión en la que genera rentabilidad, que la inversión en la que genera trabajo, queda demostrado por la evidencia empírica de que no es así. El capitalismo llega con grandes masas de capital, compra activos, es decir, bancos, activos fijos, edificios,
activo circulante, como es, por ejemplo, la cuenta corriente, todo, la compra a un precio bastante bueno, liquida, destruye fuerza productiva de trabajadores, encarece los costos, genera una renta gigantesca y la renta que genera la repatria a los capitalistas de origen. No puedo decir España porque eso también es mito, sofisma, de que el Banco Santander, el Grupo son español, el 2% tiene Emilio Botín y es dueño del banco, porque está tan fragmentada la propiedad que se transan en las bolsas en Nueva York, entonces no sabemos quién es el dueño. Puede ser hasta Luxi el dueño del Banco Santander, puede ser hasta él. El Banco Chile es de Luxi, no es de Luxi, Luxi es el mayor accionista, pero los del crédito son dueños del Chile. Es decir, el capitalismo, este salvaje, hace que la propiedad hoy día sea una cosa nebulosa. La filia holandesa, no sabemos. Puede ser gringa mayoritariamente, de grandes capitales. Entonces, este es el tema que nos plantea un desafío gigantesco. La sociedad industrial, esa que conocimos, concentrada en un solo lugar, donde los trabajadores entraban a laborar a los 18 años y salían a los 55, en el antiguo sistema previsional, la gran mayoría, salvo los obreros, esa sociedad desapareció. Y es cosa que ustedes vayan a ver, la mejor reliquia que tenemos en Santiago, la Yarur y la Suma. Vayan a ver esa industria. Ahí está la mejor reliquia de lo que fue la sociedad de Chaplin. Esa es la mejor expresión. Y esa sociedad no existe y no va a volver a existir. Entonces, la pregunta que nosotros nos formulamos en esa nueva etapa, en esta nueva sociedad, caracterizada particularmente por una fragmentación total del trabajo, ¿cómo las organizaciones de los trabajadores que están de acuerdo, primero, que el trabajo es el motor fundamental de la historia, que el trabajo es el generador, el único generador de riqueza, ¿cómo hacemos entonces para dotarlo a ese actor fundamental de derechos fundamentales que le hagan ser persona y que se constituyan en derechos inalienables, es decir, en derechos cuya existencia les hace ser personas y no otra cosa? Y ese es el gran desafío, y a eso nosotros queremos convocarlo como trabajadores. Bueno, la pregunta, ¿cómo compatibilizar el desarrollo de la tecnología, de la ciencia y la técnica en el mundo del trabajo? Es una pregunta, yo diría una pregunta con sentido. ¿Nosotros estamos de acuerdo, los sindicalistas, en aumentar la productividad? Yo creo que sí, estamos todos de acuerdo en aumentar la productividad. ¿Estamos de acuerdo en que se incorpore más tecnología en el mundo del trabajo? Yo creo que sí, estamos de acuerdo. Porque hay que entender que la tecnología también forma parte de la riqueza creada por el hombre. La riqueza no es una abstracción, o sea, la tecnología no es una abstracción, este ordenador es la maravillosa creación del ser humano. Entonces estamos en contra, estamos a favor, qué bueno que haya más tecnología. ¿Estamos a favor de que haya más tecnología para que el hombre viva mucho más? Sí, estamos a favor. Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, dijo: el gran problema de la humanidad es que estos viejos, y agregó el sustantivo, estos viejos son el problema, porque están viviendo mucho. Ustedes escuchan el debate con la AFP, ¿qué dicen? Los problemas demográficos, no son problemas, son factores demográficos. Y los factores demográficos están haciendo que la gente viva más. Entonces la pregunta también, vuelve a ser la pregunta con sentido, qué malo que viva tanto la gente. Eso hay que decirle a ellos que digan eso. Qué mala suerte que la gente viva tanto. Porque hoy día hay tipos de 82, 83 años que se desplazan solos por el centro. O sea, miren, el año 60, las expectativas de vida, el año 60, al nacer un hombre, su expectativa era 55. Y en el caso de las mujeres, 58. En el año 60, o sea, hace poco. Y hoy día son 85 y 87. Para el caso de algunas fórmulas de cálculo, 103 para el caso de las mujeres. Circular 143, creo, o 153 de la AFP, la superintendencia. Entonces, vuelvo a la pregunta que hace el compañero. Plantearse el trabajo como un derecho fundamental debe ser una aspiración. Yo creo, y debiéramos, todos los que tenemos ciertas concepciones humanistas, hay que usar esta categoría más general, debiéramos defender a muerte la condición humana del sujeto que es portador de su humanidad, que es el hombre, la mujer. Por mucho que el perro, yo soy animalista, o sea, no soy animalista, pero también me gustan mucho los perros, pero no estoy dispuesto a ponerle a los animalistas el mismo rango que tenemos respecto al ser humano. Y esa es una discusión polémica, porque los animalistas dicen, no, vamos en las mismas condiciones.
Son las nuevas discusiones, ojo del mundo moderno. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, tenemos que luchar por resguardar esa integridad como tal. Y si el hombre y la mujer están viviendo mal, entonces tenemos que cautelar ciertos derechos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La gran pregunta. Y nosotros creo que esta respuesta nos la descubrimos nosotros, ya la habían dado en el siglo pasado. Miren, los más añosos quizás no se acuerdan de la época de la Revolución Industrial, los famosos ludinistas en Inglaterra, que como defensa de los sindicatos empezaron a hacer tiras a las máquinas. Las máquinas destruyen fuerza productiva, entonces hay que quemarlas, hacer las tiras. Claro, sirvió un tiempo, pero después era imposible. Y yo lo puse este ejemplo cuando los cajeros automáticos empezaron a hacernos perder cajeros a nosotros. Claro, aplicando el mismo concepto, habríamos tenido que destruir los cajeros automáticos. Pero no servía porque, bueno, en este país especial, todo especial, hay 1200 dispensadores que hoy día no están funcionando los cajeros automáticos, pero es otro tema. ¿Quisiéramos más cajeros automáticos? Yo creo que sí. ¿Queremos que las bombas de encina sean automáticas? Sí, por supuesto. Porque eso destruye fuerza productiva. Esta es la contradicción. Entonces la pregunta, ¿cuál es el planteamiento del mundo del trabajo? ¿Y cuál es el planteamiento del mundo del trabajo a través de su orgánica o su organización, que es la única que lo convierte en sujeto colectivo de derecho? Porque la discusión hoy día de la reforma laboral, lo que vamos a hacer más rato, Así es. al único sujeto del sindicato, no al grupo negociador del sindicato, es que los sindicatos tienen que plantear una mejor distribución de la riqueza, y eso solamente se logra con la distribución y la rebaja de la jornada laboral. No hay otra respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque los noruegos, por ejemplo, hay una corriente en Noruega y en Suecia que está planteando trabajar de lunes a jueves. Entonces los capitales dicen, pero qué fresco los tipos, qué fresco, quieren tener descanso el viernes, sábado. Sí, eso queremos. Trabajar lunes a jueves. ¿Qué ocurre con eso? Que hay mejor distribución del trabajo, que lo damos nosotros, por lo tanto la riqueza. ¿Cuál es el problema y cuál es la ventaja que tenemos nosotros? ¿Saben cuál es la ventaja? Que Marx ya lo había anunciado, que el capitalismo podrá continuar en esta fase de expansión y de destrucción de fuerzas productivas, pero tiene un límite. Porque si el capitalismo sigue destruyendo fuerzas productivas, va a tener un problema. No va a tener quien le compre sus mercancías. Y si no tiene quien le compre sus mercancías, entonces el capitalismo está puesto en una disyuntiva también, histórica, que puede destruir hasta un momento, hasta un nivel. Porque si no, este sistema construido sobre la forma de apropiación de vida tiene un límite. Ahora, usted habló de la eficiencia. Mire, los bancos, por ejemplo, el caso de Santander, que tiene mucha masa monetaria, mucho capital, tiene una tasa de eficiencia que es igual al 0,33%, la mejor tasa de eficiencia que tiene la banca. ¿Qué significa un 0,33%? Que por cada peso que gasta en colocarlo en el mercado, gasta 33 centavos. Los bancos más chicos gastan un poco más, gastan 56%, 57%, hasta 80% llegan los bancos más ineficientes. O sea, por cada peso, el Santander gasta 0,37 centavos. ¿Qué significa? Que todo el remanente posterior es ingreso. Y parte de ese ingreso importante se destina al pago de la remuneración, otro al pago de la renta del capital, que esa es la más grande. Entonces la pregunta es, ¿cómo arrancamos esa parte? Y esa es la discusión, es la vieja pregunta. La única diferencia es que esta pregunta, que es vieja, también es nueva al mismo tiempo, porque incorporó estos factores que no estaban antes, el desarrollo de... Bueno, pero mire, ustedes se van a sorprender, lean el manifiesto comunista, el manifiesto. Y en el manifiesto ahí ya Marx abordaba estos temas. Estos temas, estas preguntas, ya las abordó él. O sea, no estamos descubriendo, o sea, el verdadero cabezón fue a estos temas, el tema del trabajo. Entonces, nosotros le decimos a los bancos, de hecho en las negociaciones que tenemos, queremos aumentar la productividad, y los tipos dicen, pero estos tipos son medio raros. Los comunistas raros, porque son comunistas, pero los comunistas no tienen este discurso. Queremos aumentar la productividad, pero queremos bajar la jornada de trabajo. No, me dijo, cuento esta anécdota. El año 92 me tocó negociar con Álvaro Sarmiento, estuvimos a punto de una huelga, 91. Entonces le planteamos lo siguiente, le dijimos, mira, queremos participar de la riqueza que generamos. ¿Cómo? Preguntó. El banco está obteniendo rentabilidad un 12% promedio, la banca, 12% sobre el capital, que es bastante. Hoy día tienen un 22% promedio la rentabilidad, mucho más, pero en ese tiempo el 12%.
Entonces le dijimos, mira, el 12 es lo que tiene promedio la banca. Todo lo que exceda el 12, es decir, 12 más un 15, hay un 3% que es mayor al promedio. Sobre ese 3% queremos participar en un 60%. ¿Qué va a significar eso? Que mayor incentivo para que la gente produzca más, aumentemos la productividad, apaguemos las luces, nos dejemos corriendo el agua, cosas tan triviales que tienen un impacto en los costos. Qué buena idea, dijo, pero no voy a conseguir igual el 3% sin ustedes. Así de directo. Me lo dijo a mí, me recuerdo. No, vamos a conseguir igual, pero ahora sin ustedes. Y lo consiguieron. ¿Por qué lo consiguieron? ¿Por qué? Hay que preguntarse. Porque el ordenamiento jurídico hace imposible que los sindicatos como sujeto colectivo de derecho puedan arrancar en negociaciones por rama. Entonces, la Constitución tiene total relevancia sobre este aspecto. Respecto a la última, que espero estarla respondiendo, el tema de la crisis del sindicalismo a propósito de la destrucción de fuerzas productivas, esto es un problema no es nuestro solamente los chilenos, es un problema internacional. Nosotros tenemos una pequeña ventaja los chilenos, eso que se conoce científicamente como el know-how, ¿no? Esto que vendría o sea, si nosotros quisiéramos vender lo que sabemos como esta temática o la AFP, podemos salir a dar charlas por el extranjero y nos van a pagar. José Piñera vive eso, porque fuimos los primeros que hicimos transformaciones estructurales. Yo como soy dirigente financiero me toca participar en eventos internacionales y los alemanes y los franceses, y digo los franceses porque tengo amigos en el Crédit Lyonnais, banco importante de Francia. ¿Sabe cuál es la propuesta del sindicalismo más progresista? La banca ética. Luchemos por una banca ética. Entonces a nosotros nos sonó como un disparate. Es que la vieja discusión que hubo en la primera internacional, cuando Marx liquidó a los anarquistas, o sea, es la misma petición de pedirle al capitalismo que deje de explotar, si no es su naturaleza. Bueno, los franceses y los alemanes plantean al sindicalismo mundial financiero que planteemos la demanda por una banca ética. Es imposible, es como su contra, la antípoda. ¿Por qué? Porque recién los cambios estructurales del sistema financiero francés y alemán están mirando a Chile. Ayer salió una publicación en Inglaterra que Cameron quiere colocar restricciones a la huelga, por ejemplo. 50% de aprobación a los sindicatos. Y la discusión que hay en Inglaterra ayer, sale la segunda, no sé si lo leyeron en el artículo, dice, esta es la reforma que quieren copiar a Pinochet. Entonces, claro, los empresarios del mundo miran a Chile como un país más exitoso porque hay desregulación total, el libre tránsito del mercado capital en Chile opera sin ningún tipo de franquicia, puede entrar, salir cuando quiera. Se entra, tiene renta y se va. Entonces, la crisis del sindicalismo es una crisis estructural y tiene que ver, y ahí entra otra materia, a mi modo de ver, con la crisis de la Unión Soviética, el derrumbamiento de los mal llamados socialismos reales, la descomposición moral de todo lo que fue esta corriente comunista internacional y socialista que le ha hecho un daño pero tremendamente grande al movimiento popular, al movimiento obrero. Nosotros tenemos que cargar con el peso de la historia estalinista que nos dicen ustedes son antidemocráticos, porque el estalinismo, aparte de ahogar justamente el desarrollo cognitivo, ahogó lo más importante, la democracia. Entonces a nosotros no nos creen que somos demócratas, nos creen que somos comunistas, marxistas, socialistas, extraños. No. Es como esta vieja discusión entre la justicia y la libertad. Nosotros somos los partidarios de la libertad y de la justicia. No ellos jamás han creído en la libertad. Ellos nos tienen prisioneros sobre la base de ser sujetos, que estamos restringidos porque no tenemos derecho a lo más fundamental, que es el trabajo que nos permite, digamos, vivir y sobrevivir. Entonces, dicho eso, creo que el desafío que tiene el sindicalismo nacional e internacional es gigantesco, porque implica abrir un debate sobre estos grandes componentes y implica dar luz, tratar de traer luz a un tema que